Bienvenidos a este podcast Sin Permiso. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Pamela Ogando y esta vez me acompañan nuevas caras. A mi derecha tengo a mi querida María Victoria, que voy a dejar que se presente. Muy buenos días, mi nombre es María Victoria Curi. Y a mi izquierda, la que siempre me acompaña, mi querida Stephanie. Hola, Stephanie Encarnación. Y después seguimos con nuestra bella Radive. Hola, buenas, Radive Pérez, abogada aquí. Gracias por estar aquí en sintonía con nosotras. Muy bien, y hoy vamos a hablar de un tema que puede generar un poco de controversia en esta mesa de discusión. Y vamos a hablar de amor, vamos a hablar de culpas y trampas emocionales. Lo hemos visto mucho mientras pues hemos ido creciendo, mientras el mundo ha ido evolucionando. Lo vemos también en las noticias, en las películas, en los libros, en los podcasts. Todo el mundo de alguna forma u otra habla de amor, ha experimentado amor y ha vivido alguna que otra trampa. Y hoy vamos a estar hablando de esta conversación, de lo que aprendimos sobre el amor, de la culpa que cargamos muchas veces, sobre todo las mujeres, y la libertad emocional que aún todavía buscamos. Así que yo voy a empezar hablando un poquito y haciendo una primera pregunta a este grupo maravilloso de mujeres, porque desde muy pequeña nos enseñaron, desde nuestras abuelas, desde nuestras madres, ese amor de entrega desmedida, vamos a decirlo así, en donde nos perdemos un poco, donde perdemos también el autocuidarnos. Entonces, nadie nos dijo a veces tampoco cómo volver y regresar. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de eso. Entonces, la primera pregunta que yo tengo es justamente, ¿qué aprendimos en nuestra adolescencia, en nuestra niñez, sobre el amor? Y el tema que hoy nos acompaña, a ver quién quiere empezar. Yo crecí viendo novelas, así que ya tú sabes qué tipo de modelo de amor yo tuve. Yo les comentaba fuera de aire que yo reví Rebelde Way. Yo la primera vez que la vi, yo tenía 11 años y la vi después teniendo 30 años. Y wow, qué difícil. O sea, yo no me imaginé en el momento que yo lo estaba viendo qué violento era el tipo de amor que se daba ahí. Yo estaba súper enamorada de esos personajes. Manuel, que buscaba secuestrar a una muchacha. Benjamín, que vivía súper violencia con su papá y reflejaba eso también en sus parejas. Y fue chocante descubrir que ese era el modelo con que yo crecí y tuve mi primera idea de lo que era el amor romántico. O sea, que el amor romántico era un amor violento, posesivo, lleno de celos, donde tú no tenías libertad de ser tú misma. O sea, que yo creo que la mayoría de las dominicanas crecimos viendo novelas. Sí. Yo tuve una gran ventaja porque yo tuve el ejemplo de mi abuela y de mi mamá, que son mujeres que tienen una personalidad muy definida, muy fuerte, aunque sean muy cariñosas y todo lo que por naturaleza somos las mujeres, pero ellas me reflejaban el contrapeso de lo que yo veía en las novelas. O sea, mujeres que te cuidan, pero se cuidan, que te aman, pero se aman. Y creo que... Vamos a darle un aplauso a esa abuela y a esas mujeres, porque de verdad eso no se ve siempre. No es lo más típico, claro que no, pero yo tuve esa ventaja, vamos a decir, porque realmente con lo que nos bombardean, e incluso cuando mostraban las noticias de los feminicidios, que era lo que decían al inicio, se ha trabajado mucho la prensa para eso, pero al principio era, hombre mata por celos. O sea, por celos yo tenía derecho de. Entonces, ese amor que nos venden en los libros, en las novelas, es un amor donde las mujeres se pierden a sí mismas y donde su identidad y todo está volcado a sacrificarme y hacer todo por esa relación de pareja. Y esa felicidad de mi pareja depende de lo que yo haga o de lo que yo deje de hacer. Entonces nos condicionan a olvidarnos de nosotras, de nuestros anhelos, de lo que nosotros queremos, porque ya tenemos otra personalidad. Somos la mujer de, la esposa de, la mamá de fulanito. Y nos venden la idea de que amor es
sacrificio, amor es, como tú decías, perderse a una misma. Y realmente el amor es acompañarse. Nadie debería buscar pareja si no está feliz consigo mismo, porque no creo que la pareja sea quien te haga feliz. La pareja feliz con otra pareja feliz amplifican esa felicidad. Y entender que cada quien tiene su propia forma de desarrollarse a sí mismo y que lo que vamos es a potenciar eso, ayudarnos con nuestras debilidades o carencias y a fortalecer pues las cosas que queremos hacer. Para mí eso es lo que es la pareja. Bueno, yo quiero diferir en un puntito de lo que dijo Radive en cuanto a buscar el amor y, bueno, ponerse en pareja, que no necesariamente tenemos que estar en nuestra mejor versión para darnos el permiso de conocer a alguien. Sí estoy de acuerdo de que tenemos que hacer conciencia de cuáles son nuestras debilidades, de querer mejorar, pero no limitarnos porque a veces entendemos que no hemos llegado a nuestro mejor punto y es esta pareja que nos viene a enseñar esas partes de nosotras que necesitan luz y acompañamiento para poder sanar. Por esa parte, pero por la otra parte, obviamente, igual que ustedes, crecí viendo novelas, películas, Disney, o sea, todas las películas de Disney, La Cenicienta, mi favorita era Aladino, y eso básicamente la princesa está presa en un palacio, no puede salir, y de hecho, para ella poder encontrar una pareja, se enamora de un ladrón, por decirlo de alguna forma, y es él que va a donde ella, al castillo. Entonces imagínense eso, como que las mujeres no tenemos ninguna como determinación sobre, o eso fue lo que crecimos viendo, como que si no es con la figura de un hombre al lado, pues no somos personas. Si no es porque tenemos el reconocimiento de una pareja, no somos personas, no tenemos qué decir. Entonces, igual que ustedes, crecí con los mismos patrones, ha sido todo un trayecto, hacer reflexión sobre esto, darme cuenta que realmente el amor es otra cosa, no es sacrificio, no es culpa, porque nos hacen sentir mucha culpa si no queremos lo que tradicionalmente se espera que quieran las mujeres, y es esta vida de casarse, tener hijos o hijas. Y bueno, seguimos trabajando en eso porque es muy difícil. Recibimos mucha presión y muchos mensajes que te obligan a un poco seguir un camino específico. Mira, perdóname que te interrumpa. Qué bueno que hiciste la salvedad porque se podía malinterpretar lo que dije. Porque no es realmente esperar que uno esté 100% para tener pareja, sino saber que tu felicidad no está en las manos de otra persona. Ese es el punto. Exacto, sí. Así. Y han tocado muchos puntos que vamos a traer un poquito después a esta conversación porque me parecen súper interesantes. Pero quiero rescatar algo y jugando un poco, o sea, el abogado del diablo aquí. Sabemos que las películas, los libros, de alguna forma u otra reflejan a la sociedad que vivimos en el momento. Entonces mucha gente puede decir que es muy injusto criticar ahora esas películas de Disney porque en ese momento que fueron, digamos, creadas, pues esa era la construcción social que entendíamos o que la mayoría entendía que era el amor romántico o cómo se debía llevar el amor. Hoy en día podemos ver a lo mejor algunos cambios en esa construcción y en esa creación ya más, digamos, de películas y de libros. Entonces, la pregunta que quiero traer a colación es justamente qué papel juega la sociedad, estas construcciones, en esa creación, en ese imaginario de amor romántico, pero sobre todo cómo afecta a las mujeres. Y lo quiero traer por el tema de la violencia. Vivimos en un país altamente violento, con unas tasas de feminicidios bastante altas, y se justifica justamente esa violencia hacia las mujeres con esta idea de amor romántico que tenemos, de protección, de cuidado, de yo lo hice porque la amaba. Entonces, quisiera escucharlas un poco en esa vista de qué tanto, cómo trabajamos esa construcción, qué podemos hacer y cómo cambiamos realmente esa idea, porque está muy metida intrínseca entre nosotros. O sea, a veces queremos salir de esos patrones, pero también es muy difícil. Y como decía María Victoria, luego se nos juzga porque a lo mejor, por un lado, porque buscamos eso,
que bueno, que también para muchas mujeres puede ser válida buscar ese amor romántico con ese idealismo, o se nos juzga porque no lo buscamos. A ver. La tiré re dura esa vez. Sí. Mira, hay una idea de que la familia, por ejemplo, debe de ser de cierta forma y la mujer es el sostén o ese eslabón que mantiene unido a la familia. Pero, ¿qué significa eso al final para nosotras? Durante casi todo el tiempo en que la humanidad ha sido humanidad, ha significado una mujer subyugada, una mujer sufriendo violencia, una mujer que no persigue sus sueños, una mujer que deja detrás sus intereses porque tiene que mantener la unión de la familia. Y no quiere decir que tú no puedes tener una familia y ser una persona o una mujer exitosa. Muy por el contrario, yo creo que aquí hay buenos ejemplos de que sí se puede hacer. Pero la verdad es que nunca debe ser la razón de tú mantenerte en un espacio solamente es el que la familia se mantenga unida, porque puede ser que tú seas una persona viviendo violencia de género, viviendo violencia económica, viviendo violencia vicaria, y tú estás ahí solamente por mantener el símbolo de esa familia nuclear que nos enseñaron en el colegio, que debe ser todos unidos, papá, mamá, los niños. Y al final, o sea, ¿qué termina pasando con esa mujer? Esa mujer muy probablemente, si logra escapar de ese círculo de violencia, termina siendo una persona que se siente muy emocionalmente invalidada, es una persona que tiene que trabajar mucho su autoestima, es una persona que tiene que empezar a descubrir nuevas formas de generar ingresos, porque también esa idea de la familia que te venden y esa idea del amor romántico donde tú tienes que estar ahí todo el tiempo para todo el mundo, dejar de trabajar, dejar de estudiar o no seguir una carrera profesional porque tú tienes tu familia ahí que ahora debe ser lo primero, tu esposo debe ser lo primero, termina pasando una factura bien cara en la vida de la mayoría de las mujeres. Entonces, eso empieza desde la niñez. Claro. Vemos cómo le preguntan a los niños, ¿cuántas novias tú tienes? O sea, ¿cuántas novias se supone que debe tener un niño? Primero ninguna, porque es un niño. Así es. Y luego a las niñas nos socializan en función de nuestro valor, o sea, nuestro valor en función de qué tanto atraemos a los varones. Y fulanito te está dando golpes, eso es que te quiere, está enamorado de ti, pero entonces estamos permitiendo que el niño, vamos a suponer que sí, que no estoy de acuerdo, pero vamos a suponer que sí, que el niño le aló el pelo porque ella le gusta. Entonces estamos dejando que ese niño no sepa cómo expresar sus emociones, no se conecte con sus emociones y solamente pueda, como lo vemos luego de adultos, que los hombres se expresan a través de la ira y la agresividad. Y estamos ya enseñando a la niña, aguanta, porque eso es amor. Sí. Entonces yo me voy a ir a la Biblia con el tema que tú decías, Estefanía. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo siempre se lo digo a mis amigas, es que tú no puedes querer a tu esposo, a tu mamá, a tu hijo, más que a ti, porque tú estás ahí contraviniendo incluso un mandamiento. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y mi abuelo materno decía, según me cuenta, porque no lo conocí lamentablemente, que para que las ramas florezcan tú tienes que alimentar el tronco. Y yo creo que eso ha sido como la raíz de mi vida. Eso es muy bonito. Si yo no estoy bien, mi hijo no va a estar bien. Si yo no estoy bien, mi pareja tampoco va a estar bien, que va muy de la mano con lo que tú decías ahorita. Entonces, empezar nosotras a crear conciencia a nuestro alrededor, y ahí voy a también a poner un poco de accountability a los varones. No, los niños no tienen que tener muchas novias. Los niños tienen que socializar como lo que son niños, que están creando relaciones de amistad y de empezar a entender que las personas, cada una es diferente. Entonces, yo creo que empezar desde la niñez a moldear para poder cosechar hombres y mujeres con una mentalidad y una transformación real en cuanto a su conducta. Así como ustedes han dicho, pues obviamente la familia es el primer ente socializador, entonces por ahí es que recibimos muchos de los mensajes que luego replicamos y multiplicamos en esto del amor romántico, pero también creo que es importante añadir el componente religioso. Estamos en un país sumamente religioso, mayoritariamente católico, pero también evangélico, cristiano, y estos mensajes que vemos en la palabra de Dios, o cómo es interpretada la palabra de Dios, porque claro está que depende del lente con que se mire, es la interpretación que se le va a dar. Entonces,
desde que nos hablan de Adán y Eva, que por culpa de Eva fue que se comió la manzana prohibida y ya se salieron de este mundo perfecto. Entonces ya desde ahí yo digo que venimos reforzando la idea de que las mujeres son las culpables de que pasen todo este tipo de cosas, y este tema del amor, obviamente, como por culpa de la mujer se perdió el Edén, el paraíso, y entonces venimos aquí a este mundo a buscar el perdón, a liberarnos de los pecados, y todo esto es a través del sacrificio. Siempre nos lo dicen, como que hay que sacrificarse. Y se refleja toda la carga emocional que recae sobre la mujer. O sea, la mujer hacemos el trabajo emocional en la familia, en la relación de pareja. Y los hombres no han tenido la oportunidad de, como decía Radive, solamente se les permite expresar ira y no pueden canalizar otro tipo de emociones. Entonces, esto en las parejas genera un desbalance, y genera mucha frustración, y todos los temas de comunicación y las dificultades muchas veces es porque se dificulta expresar sentimientos para un lado y para el otro también. Entonces yo digo que además de la familia está todo el tema de la iglesia, todo el tema de la escuela, que también todo esto que vemos en estos otros espacios también se replica y se multiplica. La verdad es que este tema merecería como una hora o todo un día para hablarse, porque hay muchas aristas, muchas cosas, sí. Pero hay algo que creo que las tres han mencionado, y es este tema de la culpa. No solamente la culpa que la sociedad pone en las mujeres, sino la culpa que sentimos. Y entonces, a lo mejor vamos a hablar un poquito de por qué sentimos culpa. Yo creo que María Victoria tocó un par de aristas ahí, desde esa concepción de cómo fue concebida de alguna forma desde el punto de vista religioso la mujer, y a lo mejor para los creyentes, pues arrastramos esa culpa hasta ahora, pero hay otro grupo de personas que tampoco creen, entonces hay que buscarle también un significado a eso. ¿Por qué las mujeres sentimos culpa al poner límites? Y a veces, y voy a tirar una frase también, nos dicen a veces, con el tema de cuando alguien comete algo o una falta, nos dicen, ay, pero no lo deje, es un buen muchacho, o puede ser al revés también, es una buena muchacha, que no siempre pasa, porque los hombres normalmente ponen más límites. Entonces, ¿por qué ustedes piensan que las mujeres sentimos como esa culpa en el amor, en la familia, con los hijos, en las relaciones románticas, que es lo que estamos intentando hablar aquí? Mega hiper socializada con el tema de que todo el tiempo tenemos que complacer. Claro. O sea, no digo más. Es una construcción totalmente. O sea, la gente dice, ¿cómo así que es una construcción social? Sí, es una construcción social. Así fue que usted la socializaron cuando usted era niña. Cuando yo era niña, que yo iba a casa de unos familiares, yo decía, no, pero aquí en mi casa a mí me dan el muslo, yo no voy a comer eso. Ah, yo soy una malcriada. O sea, a mí me pusieron desde chiquita, que yo era la oveja negra de la familia, pero por eso, porque yo tenía mis límites. Mis límites de hasta dónde tú puedes llegar conmigo. O sea, de mi respeto, que yo, aún siendo niña, entendía que tú me tenías que dar como ser humano. Y mi límite de las cosas que yo aguantaba en mi casa. Yo soy hija única, hasta cierta edad, pero fui hija única y me socialicé como hija única. Y creo que eso ayudó mucho con el tema de los límites, que no es, ¿verdad?, lo que quizá la generalidad puede tener. Cuando tú tienes 4 o 5 hermanos, se pierden un poquito los límites, incluso con el tema de la convivencia. Pero nos socializan desde siempre que tú tienes que complacer, que mira que la abuela, que mira que tu abuela quiere que tú le des un besito, empezando por ahí. Pero me cuesta mucho poner el límite a mi familia. Sí. Eso es un trabajo ongoing, tú sabes, pero se puede, créeme. ¿Por qué le cuesta a María Victoria poner límites? Bueno, por la socialización. ¿Y qué significa eso, esa palabra tan grande? Bueno, por cómo nos han criado. Lo que nos decían en casa. O sea, por ejemplo, yo soy hermana mayor. Entonces, como hermana mayor, había mucha presión, de que tengo que hacer la cosa bien porque yo soy el ejemplo de mis hermanos y de mis hermanas. Entonces, con esa carga, siendo hermana mayor, como que yo siempre trataba de mantener la calma, la paz en la familia. O sea, como que
Yo con mis hermanos les ayudaba, si tenían que hacer tarea, como que digamos que yo me ponía en último lugar porque yo entendía que eso era lo que me tocaba. Entonces yo creo que siendo una hermana mayor, la carga aumenta y eso de poner límites es sumamente difícil, o sea, sumamente difícil. El tema de la hermana mayor, de los hermanos mayores, es otro tema importante porque le hemos dado una responsabilidad a los niños que definitivamente no le corresponde. Yo soy el jamón del sándwich, a mí me tocó, porque lo que tengo son hermanos. Okay. Ya. Entonces, También ahí la carga está complicada. sí. Hemos hablado también aquí de, bueno, pusimos límites, sabemos que hay relaciones que nos socializaron desde muy pequeñitas, lo que se imaginaba que era ese amor romántico. Y creo que haciendo un análisis rápido de lo que ustedes han mencionado, algo que pudiéramos concluir es que esto tiene mucho que ver con amor propio, pero lo hablamos muchísimo. Y tú lo lees, hay que tener amor propio. Y a veces, según algunas personas, hemos caído en esta línea muy delgada de ese amor propio que ahora de alguna forma desmerita o aleja o rechaza a los demás. Y entonces, bajo esa estela, también hemos llegado algunas personas a ese límite. Pero, ¿qué ustedes entienden que es amor propio? ¿Cómo es amarse a uno para entonces poder realmente amar a los demás? ¿Quién quiere empezar? Bueno, puedo empezar yo. Yo entiendo que amor propio es primero conocerte a ti, conocer tus fortalezas, tus debilidades, es entender cuáles son tus metas, tus sueños. Y en base a eso, pues tú empiezas a forjar tu camino, a establecer tus límites. Yo creo que siempre es importante que podamos identificar algo que nos gusta, más allá de estos sueños de tener una familia o de nuestro mundo laboral y educativo, sino cosas, hobbies que nos hacen felices a nosotras mismas, que nos hacen volver a nosotras. Por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar. Entonces eso es algo que yo trato de sacar tiempo. Y me obligo a hacerlo para ocuparme de mí. Entonces yo sé que si en un momento yo empiezo a dejar eso del baile a un lado, es que hay algo, hay una alerta, digamos, para mí, como que una alerta de que un límite mío está siendo cruzado, o sea, por mí misma. Entonces, como que yo digo que ese es como mi brújula, como que ahí yo me doy cuenta de si está pasando algo o no, si tengo que prestar atención. Pero yo creo que es muy importante conocerse y en base a eso, trazar tus sueños y tus metas y ocuparte de ti, o sea, cuidarte, cuidar tu alimentación, cuidar tus rutinas. Si tú no te cuidas a ti, tú no puedes cuidar a nadie y creo que el cuidado está muy ligado con el amor propio. Muy bien. Sí, yo te digo, tú no das lo que no tienes. Entonces, estamos hablando del amor, de ese sacrificio que nos han vendido, que es el amor que de hecho, quisiera hacer un paréntesis, a veces el amor no siempre es lindo. Claro. A veces tú tienes que hacer ciertos sacrificios por el bien de otra persona. Eso está bien, no estamos diciendo que no es. Pero para tú amar al otro tienes que amarte tú. Y estoy muy, muy a tono con lo que tú dices, pero amarte a ti mismo no solamente es porque voy a sacar un tiempo para leer un libro, sino saber cuáles son mis límites, cuándo yo necesito descansar, porque es otra cosa. En esta sociedad glorificamos la hiperproductividad y vemos el descanso como, ay, fulana es vaga o el descanso es necesario. Para mí la frase yo creo que quisiera dejar es esa: tú no das lo que no tienes. Para tú amar a los demás como los demás necesitan que tú los ames, no como la sociedad te exige que los ames, tú tienes que amarte tú primero. Mujeres, vayan a terapia. Sí. No, todas las personas que nos escuchan, por favor, no solamente las mujeres. Tú querías decir algo con ese tema de qué es para ti amor propio. Yo creo que el amor propio tiene que ver mucho con la capacidad de nosotros siempre hacer concesiones con nosotras mismas. Hasta dónde yo me limito, hasta dónde yo sé que puedo llegar con una decisión, hasta dónde yo sé que puedo atender determinada situación, hasta dónde yo sé que puedo parar, que yo puedo aceptar, que yo te puedo decir que sí, que no. Para mí tiene que ver mucho con eso, con yo saber hasta dónde yo puedo llegar en determinado punto con algo, sea conmigo o con otra persona. Y ojo, que hemos hablado mucho aquí de ese amor romántico de pareja, pero el amor no es solamente ese amor de pareja, también con amistades, que a veces tampoco sabemos poner límites,
hay personas que se aprovechan de eso y se aprovechan también de nuestra amistad. Y como tú también dijiste, con la familia, yo creo que como dominicanas y como nos han socializado en nuestra cultura, nos cuesta muchísimo, muchísimo poner límites con nuestra propia familia. Bueno, y claro, y eres una mala agradecida. Claro. Si no haces ciertas cosas o no cuidas a tus padres o en la adultez, en la vejez, y a veces eso también es un límite y a veces eso también es amor propio dependiendo Eso no es uniforme. de la familia. Las relaciones de padre y madre, o sea, contigo, va a depender mucho de qué sucedió en todo tu trayecto de vida. O sea, yo no juzgaría ahí, pero sí te digo, los límites con la familia tú no la elegiste. Uh-huh. Yo conscientemente sí hago el ejercicio y exhorto a que ustedes lo hagan, de elegir dentro de tu familia quiénes serían tu familia si no lo fueran de sangre. Y es bonito porque realmente tú descubres otra forma de ver a esos familiares y logras tu acercamiento y tiene también hay una abuela que molesta mucho, una tía, olvídate que hay una prima o un primo que están de acuerdo contigo con eso y pueden buscar estrategias de cómo hacer esos límites más sostenibles para evitar, porque óyeme, nadie tiene por qué someterse al dolor de manera voluntaria. Yo eso no lo veo como heroísmo, eso es realmente masoquismo. Claro. Así mismo es. Y bueno, hablamos de lo que es amor propio, pero entonces, ¿cómo amamos sin perdernos a nosotras mismas? ¿Alguna idea? Yo creo que María Victoria nos dio, Hola, seguimos. Es verdad, nos dio un comentario muy importante sí, ahí de conocerte a ti mismo. ¿Cómo tú no te pierdes a ti mismo conociéndote? Conociendo qué tú quieres, que ojo, varía. Porque lo que yo quería hace 10 años quizás no es lo que yo quiero ahora. Claro, y eso está bien. cambiar. Eso habla de que tú eres una persona que evoluciona. Pero básicamente es eso, conocerse a uno mismo y como bien decía Stephanie, saber cuáles son mis límites, aquello soy capaz de decir que sí, sin que me cueste mucho, demasiado, porque a veces sí nos va a costar decir que sí, acompañar a una amiga que está enferma, quizás a nosotros nos cuesta, nuestra agenda, dejar actividades que quizás ya teníamos planificadas, nos va a costar, pero está la satisfacción de que estamos acompañando a esa amiga y es un sí, que aunque nos cuesta, sí podemos decir porque no nos está costando nuestra salud mental, no nos está costando perdernos a nosotras mismas. Ustedes saben que yo escuchaba en estos días una frase de un terapeuta que decía que si uno entrara a las relaciones, a nuestras relaciones, digamos que empezaron siendo muy jóvenes, y hacemos un análisis, y ahora no sé, llevamos 10, 15 años, y nos preguntaran si nosotros hubiéramos entrado a esa relación conociendo lo que conocemos ahora, él dijo que se atrevería a decir que el 100% de las personas dijeran que no. Y es justamente porque nosotros entramos muchas veces a las relaciones siendo muy jóvenes, sin conocernos, sin conocer nuestros límites, sin conocer nuestros gustos a veces, porque nos dejamos llevar por nuestro grupo de influencia. Y uno toma una decisión que en su momento puede ser una buena decisión o puede ser que siempre sea una buena decisión. Pero luego si tú te pones a analizar, si tú después de hacer esa introspección, de conocerte, de avanzar, de que pasaron esos años, él decía como que, mira, la verdad, la mayoría de las personas no estuvieran juntas. Porque cuando tú empiezas a definir qué te gusta, qué no te gusta, y a lo mejor esa pareja que te acompaña, a lo mejor no cumple con esos requisitos, pero ya tú llevas 15 años, 20 Es una pregunta años. peligrosa. Él decía, no la hagan si no están dispuestos honestamente a escuchar la respuesta, porque la mayoría de gente te va a decir, yo le elegiría diferente. Pero lo traigo a colación porque es muy importante conocerte. A lo mejor sí, a lo mejor tú volverías a elegir a esa persona, aún sabiendo todo lo que sabes, pero es muy importante reconocer esos límites y reconocer justamente quién eres como persona. Y ¿tú yo quiero decir agregar algo. Que en este camino de la sanación o del amor propio, como que a mí me gusta mucho escuchar un podcast que se llama Se Regalan Dudas. Y con ellas he aprendido de que no hay un solo amor de la vida, que eso es algo que viene muy atado con el amor romántico. Esta idea de que nos enamoramos de una persona para toda la vida o vamos a estar con una sola pareja para toda la vida y que si dejamos a esa persona es un fracaso. Yo creo que eso es importante cambiarle la mirada porque eso te da la oportunidad de que si no te va bien en una relación, tú puedas cambiar sin sentirte como que tú has perdido. Y de esa manera, o sea, vamos a decir que vivimos 70,
80 años, ojalá que tengamos larga vida, poder vivir varios amores también es una buena experiencia. O sea, creo que cuando podemos verlo de esta manera, nos liberamos un poco de esa carga y esa presión de que tenemos que estar juntos y para siempre con la misma persona. No, este podcast da para muchos podcasts. Porque, por ejemplo, el divorcio se ve como un fracaso, entonces se da para nosotras, las mujeres, para el hombre no, ojo. Entonces, oye, este podcast, sí. Definitivamente vamos a regresar con este tema que efectivamente da para mucho. Para cerrar, este podcast se llama Sin Permiso. Y le pusimos ese nombre porque las mujeres pedimos mucho permiso. Entonces estamos aquí sentadas sin pedir permiso, diciendo cosas a veces sin pedir permiso. Entonces, yo quiero que ustedes, de lo que hemos hablado, me den una frase. Y le voy a dar chance para que piensen un poquito. Eso fue trampa. No, está fácil porque vamos a hablar muchas cosas. Si yo les preguntara qué es amar sin permiso, ¿qué me dirían? A lo mejor yo puedo empezar y le doy chance. Para mí, a lo mejor amar sin permiso es no perderse en el camino. Yo le agregaría que amar sin permiso es darte la oportunidad de perderte, pero volverte a encontrar, porque a veces eso es lo que toca. Claro. Eso está buena. Darse la libertad de sentir y dejarse sentir. Sí, amar sin permiso es eso, aceptarte como tú eres y aceptar al otro sin esa preconcepción que te dijeron que tenía que ser. Uh-huh. Pues muchísimas gracias. Yo espero que esta conversación haya sido de mucho interés. Definitivamente vamos a retomar con una parte 2 porque aquí hay muchos temas que deberíamos tocar. Y nada, agradecerles por la presencia, por escucharnos. Recuerden seguirnos en @sinpermisopodcast en Instagram y en YouTube. Y hasta una próxima. Gracias.